Hola, 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 amigos y amigas. Bienvenido nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo episodio de la fase 13 de SnowRunner. Como ven, ya tenemos en nuestras manos el nuevo Plat 450. Ya lo tengo modificado a mi gusto. Así que vamos a hacer el día de hoy un encargo. Vamos a empezar la habilitación de los caminos, ya que ya tenemos, ¿cierto? Los dos vehículos de esta fase, que es el AAC 58DW y el Plat 450, que es en el que estamos aquí. Así que vamos a empezar lo que es la habilitación de caminos, que va a ser muy importante para lo que viene. En este caso vamos a partir con este encargo que se llama uso obligatorio de casco. Vamos a ver el encargo. Es este el paso que vamos a habilitar, muy cerca de donde estaba el Plat, si recuerdan. Y dice, malas noticias, no consigo contactar con los servicios de emergencia. Apenas hay cobertura aquí. Parece que tendremos que arreglárnoslas por nuestra cuenta. Reuniré a los trabajadores mientras consigues material para despejar el derrumbe. Ya haremos las cuentas después, ¿vale? Entrega en el corrimiento norte. Tenemos la opción de entregarlo en ambos lados del lugar. Una viga de metal o una carga de vigas de metal y dos cargas de piezas de repuesto especiales. Los repuestos especiales ya los tengo en el Plat. Y esos repuestos especiales, si recuerdan, yo los tenía en el FEM, que fue cuando despejé este lugar aquí. Me traje, en vez de dos piezas de repuesto, me traje cuatro desde este almacén que está acá arriba. Y esas dos piezas de repuesto especiales me las traje hasta el taller y las cargué en el Plat. Porque el FEM, si recuerdan bien, lo dejé en la cantera, acá está el FEM. Así que por eso las piezas de repuesto ya las tenía. Así que era cosa de que las cargara, ¿cierto? En el Plat. Y ahora que ya las tenemos cargado, vamos a ir con el remolque de dos espacios. Vamos a ir hasta la metalistería, que está acá a este otro lado del mapa, para conseguir la viga de metal que necesitamos. Es de la única zona donde podemos sacarla. Así que vamos a darle arranque al Plat. Como ven, le tengo instalada la grúa y el añadido que es del juego, utilizando obviamente el mod que permite modificar el color de esta plataforma. Así que nos vamos en el Plat, mejorado ya al 100, ya tenemos todas las mejoras, así que es cosa de echarle para adelante nomás con este bonito y buen camión de esta fase. Creo que fue una buena introducción para el juego. Aunque ya vieron que lo estuve utilizando en Amur y la verdad es que no me convenció mucho en la nieve, pero eh, hay que destacar también que me falta un motor, el mejor motor este que me falta conseguirlo, que puede tener que viajar hasta este mapa, pero en la otra partida, para poder conseguir ese motor y instalárselo a ver si es que cambia un poquito el desempeño ahí en Río Urska y los demás mapas de la fase 4. Desde ya les quiero dar las gracias por su apoyo, contarles también que he creado un Discord para el canal. eh, Hasta el día de hoy van 7 u 8 miembros, así que bueno, de a poquito se irán a ir sumando, de a poquito vamos a ir dándole vida al canal de Discord. Eh, Me costó bastante poder decidirme en hacerlo o no, y al final dije ya, me voy a arriesgar, ¿cierto? Hayan algunos que siempre quieren conversar o hacer preguntas y el canal de Discord es un buen lugar para eso, y además que pueden conocer a otros jugadores que quieran jugar en cooperativo. Que yo no lo acostumbro a hacer, pero ahí van a encontrar amigos que sí quieren y pueden hacerlo. Y, y van a enterarse también desde primera mano cuando yo suba un video a YouTube. Les va a llegar la notificación, que fue algo que me costó bastante activarlo. Al principio instalé un bot y me faltaron
algunos detalles para dejarlo al 100, así que ahora sí que está activo y es cosa de disfrutarlo, ¿no? Ahí déjenme su mensaje y yo a medida que pueda les voy a ir contestando, voy a ir compartiendo la información, también creé canales de voz para que puedan comunicarse, sobre todo cuando son de distintas consolas. El canal de voz de Discord les puede servir bastante para que se comuniquen y tiene también un apartado para compartir fotos, apartado para hablar de no runners, para hablar de otros juegos y lo más importante, antes de que, bueno, si se van a unir, váyanse al primer ítem que es las reglas del canal. Les compartí ahí algunas reglas que son importantes para mí y para todos, yo creo, así que leerlas y márquele ahí con su like que tomó conocimiento de las reglas del canal de Discord. Todo es para una sana convivencia y que nos llevemos súper bien ahí en Discord. Es gratis, no les va a costar nada, así que no se preocupen por eso. Es solamente un canal de apoyo para YouTube y para mí, en realidad, para poder tener algún contacto más estrecho con ustedes, que es lo que se puede hacer por YouTube y por Instagram, que es la otra red social que ocupo para compartir imágenes y noticias. Bueno, volviendo a lo que estamos haciendo, llegamos a la metalistería, vamos a cargar el remolque con una viga de metal. Ahí está. Y ahora nos vamos a marcar la ruta por donde nos vamos a ir. Nos vamos a devolver por acá. Vamos a meternos por este caminito, ¿cierto? Aquí tomamos la carretera nuevamente y nos vamos a ir por aquí. Vamos a pasar por este lugar que es súper malo, pero es la ruta. Y aquí llegamos al punto de entrega. Así que bueno, yo les compartí ahí en el muro del canal el link de invitación de Discord. Ese link no es permanente, va cambiando. Así que cuando cambie ya lo voy a publicar nuevamente. Creo que dura 7 días el link. Así que ahí pasando los 7 días voy a cambiarlo. Y si no, bueno, ahí me lo preguntan. Si es que a mí se me llegara a olvidar, me lo preguntan ahí en los videos y yo les comparto el link rápidamente para que se puedan unir. Este encargo va a ser el único que vamos a hacer en este video, ¿no? Después voy a tratar de hacer estos encargos que tienen el nombre largo en un solo video, porque si no, no me da para colocar en el título. Y la verdad es que quiero yo, y siempre lo hago así, hacer que el título del encargo del contrato me quepa completamente en el título del video, así es más fácil para quien lo busque encontrarlo. Así que en este caso no me estaría dando para poder colocar todo encargo en el título. Por eso voy a hacer solamente este encargo en este episodio. El plat, como era de esperarse, aquí en este mapa va bien. Todavía no lo probé en las canteras, pero me imagino yo que debe ir bien. La mayoría de los vehículos que llegan con las fases son para las fases, son especialistas. El AAC lo estuve probando un poco acá, pero no sé, los exploradores siempre son como muy similares todos.
Uno que otro por ahí se escapa de lo normal, que vendría siendo el Tatarín, la F-750, el Can Marshall. Son vehículos que van bien en todos lados. Eh, pero el AAC viene siendo un vehículo normalito, que ya es costumbre en los últimos exploradores que han sumado al juego. No hay mucho que destacar en realidad, excepto su diseño, que es lo único que yo creo que lo diferencia de otros exploradores. Bueno, aquí ya llegamos a la parte mala. Cuidado con las piedras aquí porque hay unas que son bien malditas. El plate le dejé las ruedas originales porque la verdad es que funcionan bien. Pero si quieren colocar las ruedas más grandes, también está la posibilidad, sí. Por ejemplo, en Amor lo estoy utilizando con ruedas más grandes y con cadena, obviamente. Pero como se pueden dar cuenta, el Plat pasa súper cómodo por el barro. ¿Qué le ayuda? Que tiene el bloqueo siempre activo, una ayuda muy importante para los camiones. Y llegamos. Aquí está el corrimiento. Voy a tomar una foto aquí antes de entregar la carga. Como saben, siempre lo coloco de día para que se vea mejor. Así que ahí estamos. Y entregamos viga de metal y las dos piezas de repuesto. Y se despejó el camino. Dice: genial, ahora que el camino está despejado podemos cruzar la carretera sin riesgo de que caiga una roca y nos rompa ¿la qué? La crisma. En la medida de lo posible, claro, ahora este lugar es seguro. Quiero decir, es probable que lo sea. Recompensa 680 estrellas y 6.750 dolaritos. Y vamos en un 16% de progreso. Tenemos los observatorios, los 4 de 4 y las mejoras 7 de 7. Obviamente nos faltan todos los contratos, los encargos que hay. Así que bueno, ahí de poquito vamos a ir avanzando. Y me empiezo a despedir. Los dejo todos invitados a suscribirse. Apóyeme con su like si les gustó el video. Y recuerden pasarse por Discord. Todo es gratuito. Así que es, amigo, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.